Contando el cuento con Ángel Guzmán. Mi nombre es Ángel Guzmán. Estamos en la materia de didáctica e innovación de la doctora Cecilia Gómez Calderón. Hoy vamos a tratar el proyecto final. Yo lo he nombrado Tomar la Palabra. Este proyecto lo realizamos en la primaria Daniel Delgadillo de la Comunidad del Espíritu Santo en San Juan del Río, del grupo de cuarto grado de la maestra Cari. La introducción de nuestro tema consta de lo siguiente. Siempre me he preocupado porque tanto niños como jóvenes y sobre todo adultos sobre todo los que están terminando sus carreras tienen una dificultad. Bueno, hablemos de dos dificultades que vamos a abordar en nuestro proyecto. La primera es que no saben escribir, ya sea la caligrafía y la ortografía y la forma de redactar los escritos. Muchas veces en muchas de las materias se requiere pues la formalidad, y no nada más la formalidad ante las instituciones, sino ante la misma sociedad. Hoy abreviamos mucho, tenemos muchas palabras abreviadas o palabras que vienen de otros idiomas y que nosotros realmente pensamos que es nuestro español. Para esto entonces, esa es la primera parte. La segunda es cómo nos expresamos. También el problema es de que ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos sabemos expresarnos, sabemos expresar nuestros sentimientos, sabemos expresar nuestras ideas, y nos cuesta mucho estar frente a otra persona. Por ejemplo, cuando vamos a buscar un trabajo, no tenemos la seguridad, la formalidad, los gestos adecuados para dirigirnos con quien nos está entrevistando. O cuando hacemos una presentación, un tema en grupo, o cuando tenemos que hacer una ponencia o explicar algún tema, nos cuesta bastante. En este ámbito vamos a ver cómo los niños se desarrollan tanto en la lectura, tanto en la escritura primeramente, en desarrollar un tema sacado de aquí de su imaginación y de su ser, de su vivencia, de su experiencia, cómo los ponen por escrito. Y segundo, cómo ellos verbalizan y exponen tanto individualmente y en forma grupal una ponencia, un cuento, un diálogo. Hace mucho tiempo, yendo a una librería, conseguí un pequeño libro que se llama La lectura en la escuela por medio de la imprenta. La verdad me llamó mucho la atención. Este libro fue escrito por Freinet y Valets. En aquel entonces, como ya les he mencionado en otros videos, tengo algunos años dando clases de preparatoria y siempre he buscado libros pedagógicos y didácticos que me ayuden a mi servicio a impartir clases tanto a jóvenes como a adultos y también a pequeños. Creo que este libro despertó en mí la curiosidad por este trabajo. Los autores de este libro, estando en su escuela primaria de un grupo de aproximadamente, creo que era el tercer grado, mencionan el pedagogo que en esa escuela había un pequeño taller de imprenta semi abandonado, porque ya no había
pues la persona que manejaba la imprenta, y además pues ya era más barato pues hacer las fotocopias en vez de hacer las impresiones en la misma imprenta. El maestro tuvo la curiosidad de pues examinar el material y descubrió que todo el material estaba en buen estado. Las tipografías, las prensas, las tintas todavía estaban pues utilizables. Al maestro se le ocurrió, para enseñar a leer, tomar todas las tipografías, ponerlas en cajas y llevarlos al salón. Los niños eran todavía niños pequeños que estaban de alguna manera apenas aprendiendo a poner palabras de 2 o 3 sílabas. Entonces él lo que quería era mostrarles a los niños que podían escribir algo, que ya podían armar frases, aunque fueran sencillas, pero ya se podía hacer. Y una forma muy didáctica y pedagógica fue usando estas tipografías. El maestro juntó palabras sencillas, les enseñó palabras sencillas a los niños y cómo poder hacer la oración, imprimirla en una hoja en su cuaderno y después leerla, en donde los niños ya sabían cada palabra, porque era una palabra muy significativa que el maestro les estaba mostrando. Entonces el maestro les enseñó palabras así sencillas como casa, papá, mamá, bonito, grande, patio. Al fin de cuentas, el maestro solo lo que tenía o podía agregar eran los verbos, que también eran verbos muy sencillos, como el ser o el estar. Entonces el maestro toma a los niños y les va pasando las palabras, las tipografías, las letras, para que cada niño identifique las letras y formen la palabra que al final de cuentas va a formar una oración. Ponen la casa, ponen el verbo, ponen lo demás de la oración, la ponen en las bases de las tipografías. El maestro saca los rodillos y enseña a los niños a llenar los rodillos de tinta, pasar el rodillo con la tinta en la tipografía, poner el cuaderno y ponerle un peso, en ese entonces no tan pesado, para que los niños pudieran manejarlo. Después quitaban el peso con bastante cuidado, tomaban el cuaderno y la frase ya estaba escrita, y los niños ya sabían qué palabras habían escrito. Entonces formaron la oración y empezaban al niño a leer esas pequeñas oraciones. Eso atrajo mucho el que los niños se interesaran por formar palabras, hacer todo el proceso y poder escribir una hoja llena de puras frases que, aunque no tenían un sentido de un cuento, de un relato, pero el niño ya empezaba a identificar las palabras dentro de cada oración y así poderlas leer. De esa misma manera, a mí se me vino a la mente, cuando nos dejó la maestra Cecilia este trabajo, de cómo nosotros debemos de utilizar las cosas que están a nuestro alcance, que son aún sencillas, para poder motivar al niño y poder hacerlos que ellos usen su imaginación y su creatividad. A mí se me ocurrió, en vez de tipografías, poner una imagen, en donde a esta imagen el niño iba a escribir con su propia mano, inventándose un cuento o un relato.
La mayoría de los niños lo hicieron con fascinación porque no era nada dictado ni nada que estaban copiando de otro libro, sino el proceso era de que ellos, con esa imagen, formar sus propias palabras, formar su propio cuento, formar sus propias oraciones, y al final de cuentas ellos tenían que expresar. Aquí el proceso fue muy creativo porque a pesar de que fue en un tiempo rápido, el niño tuvo la facilidad de escribirlo y después exponerlo con sus compañeros, expresándolos con palabras. Este ejercicio nos ayuda a que aún si el niño quisiera agregar algo, el niño tiene la disposición y la disposición abierta de que si a la hora que está relatando y se le ocurre otra idea, poderla asumir y hacer. Y realmente es un momento muy creativo porque el niño tiene que rápidamente pensar y formular las palabras para que el relato siga siendo el cuento. En el aspecto cuando fue en grupal, fue un poco también creativo porque realmente los niños respetaron el relato de cada uno de sus compañeros y cómo cada uno iba hilando pues estos fragmentos, estas creatividad inventada en cada uno de los chavos, ¿no? Entonces, y la facilidad que tuvieron de poderlo escribir y de poderlo expresar, que era la finalidad que nosotros teníamos de ponerlo por escrito y después oralmente expresarlo. El granjero le dice que no se vaya, pero aún así la vaca no le hace caso. Él corre hacia la vaca, pero la pierde, hasta que algo le toca el pie y le pregunta, ¿qué está buscando? Y el granjero le dice, estoy buscando una vaca, ¿no la has visto? Entonces el pollo le dice, debes de ir a un lugar si pierdes algo. Hay muchas cosas, venden llamadas de muchos animales y apunta hacia la cima de un cerro. Entonces el granjero va a ese cerro y ve una tienda y ve algo que llama a las vacas y lo intenta usar, sopla y sopla, pero no funciona. Y pues aún sigue buscando ese objeto y sigue buscando a su vaca. En la granja hay un molino y también una casa para los animales. También el dueño de la granja, que se llama Juan, estaba dándole de comer a su vaca. Y Juan lo vio y también se escapó. Y iba su oveja con Juan y dice, ven, y ya voltea a ver Juan y ve que se escapó. Luego va al bosque y lo busca, donde hay muchos árboles, y le encuentra. Luego, ya que llega a su granja, ve que su gato desapareció y
se encontró un canario, el canario voló, la niña siguió el canario la llevó a una ciudad mágica. La niña fue por sus cosas, se mudó y se fue a su La conclusión. ¿Qué podemos sacar de este trabajo realizado con estos niños de cuarto año? Evidentemente que la dinámica fue algo diferente para ellos, porque lo sacó de la rutina de sus materias, como iban secuencialmente. Todos los niños quisieron hacer esta dinámica. Nos vamos a centrar primeramente en los individuales, en donde descubrimos que ellos solos, las indicaciones que se les dieron fue que realizaran un cuento a través de una imagen presentada. Ellos iban a desarrollar, dependiendo de su imaginación, este cuento. La facilidad que es para el niño poner por escrito lo que está en su imaginación. Aunque no usan un lenguaje todavía muy avanzado y muy grande, pero con sus palabras van poniendo por escrito lo que quieren decir el cuento. Esto nos dio una idea de cómo el niño anda tanto en caligrafía como en ortografía y en narración escrita. La mayoría de los niños llenaron la hoja en este experimento de relatar un cuento de su experiencia a raíz de una imagen. Después los vemos al frente de los otros niños exponiendo, no leyendo, exponiendo lo que ellos escribieron de forma espontánea. Y es la facilidad con que al niño se le da traer de su imaginación y hacerlo presente en palabras orales y expresarlo al público, en ese caso con sus compañeros. Y lo más asombroso es cómo la reacción de sus compañeros era atender muy atentamente a este niño que estaba exponiendo este cuento, y cómo al final de cada uno de estos niños se le aplaudió a los niños de lo emocionado que estaban al estar escuchando. Entonces las reacciones fue un niño estando frente al grupo y los otros poniendo atención. También lo más sorprendente fue en la segunda parte, cuando hicimos esto grupal. Era cómo se pusieron de acuerdo primeramente en qué cada uno de ellos iba a decir o estaba relatando sus cuentos. Otro lo iba a escribir. Ellos mismos se pusieron de acuerdo. Nadie les dijo cómo lo iban a hacer. Y lo sorprendente fue que siempre en estos pequeños grupos sale pues un líder que va dirigiendo a los demás, otro que va escribiendo. Siempre dicen que escogen al que escribe más bonito, pero al final de cuentas todos cooperaron para esta historia.
Y cuando la presentaron, fue ahí lo emocionante. Fue como cada niño fue relatando su parte del cuento sin ninguna instrucción o sin que nosotros los maestros lo fuéramos dirigiendo. Fue la facilidad de cómo a los niños conjugan esta parte individual con la parte grupal y cómo no les da temor o se intimidan ante los demás niños. Cada niño se expresa de diferente manera y un ejercicio bueno es este tipo de pedagogías en donde se deja al propio niño libre para que él exponga sus propias ideas y cómo las compaginan con los demás. Creo yo que en mi experiencia este ejercicio, si se pusiera más seguido, sería uno muy innovador, otro muy enriquecedor y otro una forma de que el niño vaya desenvolviendo su fantasía, su creatividad, su escritura y sobre todo su oratoria. Muchas gracias. La bibliografía que tomé yo es de Paul Freiner, brasileño pedagogo, de un libro que se llama Extensión y Comunicación, ediciones siglo XXI, editorial edición 2008. La otra es La lectura en la escuela, por medio de la imprenta de L. Valese y C. Freinet, de edición 2010.